Dios me los bendiga, pueblo de Dios. Muchas gracias por el quien se ha suscribido a este canal, Aliento Fresco. Muchas gracias, porque yo sé que el Señor va a seguir trayendo palabra fresca, palabra que va a venir a alientar a cada persona, porque su palabra es vida. Amén. Y el día de hoy tengo una palabra que el Señor puso en mi corazón. Pero antes de comenzar, quiero darle un momento a la presencia del Señor, al Espíritu Santo de Dios, que Él venga, que Él sea el centro de este video. Amén. Donde tú estás, sea en tu carro, sea en tu casa, donde te encuentres, si estás viendo este video, cierra tus ojos y solamente adora al Señor donde tú te encuentras. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Ven y glorifícate, Señor. Ven y glorifícate, Padre, en esta tarde. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor. Trae, Señor, corrección, Padre, dirección. A través, Señor, de tu palabra, Padre. Oh, Sharamai, Sukoyararaya, Soyanayere. En el nombre poderoso de Jesús, quita mis palabras y pon las tuyas, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Padre, porque todo, Señor, proviene de ti, Padre, y regresa a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú harás, Padre. Gracias, Señor, tú eres digno de toda la adoración, de toda la alabanza. Gracias. Su presencia está en este lugar. His presence is in this place. Amen. Y titulé esta palabra autoridad en Cristo. Y en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, en la versión Reina Valera, dice: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Y en otra traducción dice, en la nueva versión internacional: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y militar, cuando miramos la definición, significa servir en la guerra, profesar milicia, un soldado. Y sabemos que la palabra de Dios hace muchas referencias hablando que nosotros somos soldados, que somos soldados para Cristo, que somos guerreros para el Señor. Y si miramos la palabra, muchos versículos tienen esta palabra: militamos, militar. Y cuando estaba estudiando este versículo y lo estaba leyendo, me quedé pensando cómo es que el Señor nos llama a nosotros soldados. Nosotros somos soldados en su reino. Nosotros tenemos que caminar diferente ahora. Le pertenecemos a Dios y somos suyos. Amén. Y somos coherederos de su poder. Él nos ha entregado armas espirituales para pelear. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos ni títeres del mundo ni del enemigo. Ahora somos hijos suyos y hemos sido llamados a usar esas armas espirituales. Por eso dice 2 de Corintios que no militamos según la carne, que no libramos batallas como lo hace el mundo. El mundo tiene su manera de enfrentar los problemas, pero nosotros, que ahora conocemos al Señor, que conocemos al quien nos rescató, al quien nos hizo libres, sabemos que hay uno más grande que va delante de nosotros. Amén.
Y en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 22, si gustarían ir a ese versículo y leerlo conmigo, dice, y antes de leérselos, apunté aquí algo, y dice, es necesario alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Si somos suyos, cargamos su presencia, su poder para contrarrestar todo lo que nos venga a hacer frente. El Señor le ha dado autoridad a la iglesia, pero por falta de conocimiento desfallecemos y queremos pelear con armas carnales. Y ahorita cuando yo estaba leyendo Efesios, el Señor traía a mi mente, decía muchas veces, mi pueblo por falta de conocimiento, por no conocer lo que yo les he entregado, no saben cómo pelear. Pero cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros nos profundizamos en Él para conocerlo cada día más, Él nos enseñará cómo enfrentar las cosas que vengan contra nosotros. Y dice su palabra en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 22, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y dice Oseas capítulo 3 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y como le estaba diciendo, muchas veces cuando nosotros no tenemos conocimiento, el enemigo puede tener una persona en temor cuando esa persona no tiene conocimiento y revelación de la identidad que carga en el Señor. Amén. Y las armas espirituales que le fueron entregadas cuando dio su vida a Cristo. Por eso es necesario una relación y una comunión con su Santo Espíritu y su palabra. Es necesario, pueblo de Dios, es necesario que nosotros estemos en comunión con su presencia, que estemos en su palabra, porque el enemigo ha venido a confundir en este tiempo a muchos y a muchos jóvenes también, porque se les hace difícil muchas de las veces. A mí me pasaba entrar a la palabra, me encantaba estar en su presencia, sí, pero la revelación también viene. Para nosotros recibir una revelación tenemos que conocer, tenemos que entrar, tenemos que profundizar, y es profundizar en la palabra y estar en su presencia, en comunión con su presencia, para que nosotros podamos conocer a qué es lo que el Señor nos ha llamado. Efesios lo aclara perfectamente. Nos dice para que nuestros ojos, los ojos, sean alumbrados
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Tenemos que nosotros profundizar, porque si no seremos engañados por Satanás, seremos engañados por el enemigo. Si nosotros no profundizamos, nunca llegaremos a conocer en totalidad a lo que el Señor nos ha llamado. Viviremos una vida mediocre en el Señor. Viviremos una vida no plena en el Señor. Y el Señor nos ha llamado para que vengamos a conocer. Por eso cuando estaba leyendo Efesios, dice, antes de que comience los versículos, dice el espíritu de sabiduría y revelación. Le tenemos que pedir al Señor que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé revelación de lo que Él nos ha llamado. Amén. Dice que Él le entregó a la iglesia esta autoridad, la misma autoridad que estaba con Jesús cuando Él fue a la cruz del Calvario y entregó su vida, pero resucitó al tercer día con gloria y poder. Es la misma autoridad que le ha entregado a sus santos, que le ha entregado a sus hijos. Pero como dije, por falta de conocimiento, perece el pueblo, perece la iglesia, perecen los hijos, porque no estamos escudriñando lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Tenemos que comprender que nuestra lucha no es carnal. Amén. Tenemos que comprender este punto tan clave, que nuestra lucha no es carnal. Dice Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es carnal. Lo que enfrentamos muchas de las veces por nosotros no tener conocimiento. Muchas veces desfallecemos en donde el Señor quiere que tengamos victoria. Y dice aquí, porque muchos se atemorizan cuando viene un ataque a su salud, etcétera, o cuando hay brujería o hay hechicería, pero todo está bajo los pies del Señor, y esta misma autoridad le ha otorgado a su pueblo. Muchas personas magnifican lo que el enemigo está haciendo, pero lo que realmente tenemos que magnificar es cuán grande es Jehová, es cuán grande, que Él ya ha vencido, que Él ya venció lo que está viniendo contra nosotros, esos ataques espirituales, esos ataques, esos problemas que estamos enfrentando. El Señor ya los venció en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros recibimos esta revelación en nuestra mente, en nuestro espíritu, nosotros vamos a poder entender que hay uno más mayor que va delante de nosotros. Nosotros no vamos a vivir en un estado de miedo, no vamos a vivir en un estado de confusión, no vamos a vivir en un estado de víctima, sino en un estado de guerrero, reconociendo que sabemos quién somos en Cristo y sabemos que Él nos ha entregado armas celestiales, armas que no son carnales, y esas armas son más poderosas que toda arma que podamos ver en un ejército físico. Son más poderosas, y esas armas van a destruir todo lo que venga contra nosotros. Esas armas van a destruir todo argumento que el enemigo levante contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia, contra nuestra casa. Esas armas van a derribar todo principado y toda potestad y todo hueste de maldad.
Tenemos que entender esto. Tenemos que entender que tenemos un Dios poderoso que ya venció en la cruz del Calvario. Todo ese miedo se va cuando nosotros entramos en esa revelación de lo que Él nos ha llamado, a donde Él nos ha llamado, las riquezas de su gloria. Amén. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándole de en medio y clavándole en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, escuchen bien, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció todo lo que estamos enfrentando. Él lo venció en esa cruz del Calvario. Yo no sé quién me está escuchando, yo no sé quién va a ver este video, pero lo que sí sé es que el Señor le está hablando a una persona, y yo sé que esta palabra va a ministrar un corazón, porque cuando el Señor me estaba hablando esto, yo me acordé también que yo vivía en este estado porque yo no sabía en su totalidad, no tenía esa revelación a lo que el Señor me había llamado, que yo soy suya, que somos suyos, que si somos suyos somos coherederos juntamente con Él, que somos de Él y para Él. Y cuando somos suyos, nosotros podemos caminar bajo esa misma autoridad que nos fue delegada. Amén. Dice Lucas capítulo 10 al 19. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad significa poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Amén. El Señor nos ha dado potestad. Le ha dado potestad al pueblo, y es tiempo que un pueblo se levante, que el cuerpo de Cristo se levante como nunca antes en este tiempo, para contrarrestar todo lo que está viniendo contra el pueblo, contra el cuerpo. El Señor no te ha dado un espíritu de temor. El Señor te ha dado su espíritu. Dice, yo no os he dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Él nos ha dado su espíritu que nos da el poder, la autoridad. No somos nosotros, reconocemos que nosotros no lo podemos hacer, pero hay uno mayor que nos ha llamado para poder enfrentar todo lo que venga contra nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 2 a 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él quiere levantar un ejército. El Señor está levantando un ejército que no va a temer contra lo que venga, no va a tener miedo, no se va a detener, no se va a parar cuando vengan los ataques, cuando vengan los procesos, sino va a decir, así como dijo David. Así cuando enfrentó al gigante Goliat, dijo David, le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Amén. Es tiempo. El Señor está levantando estos Davids que van a decir: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti. Aleluya, en el nombre del Señor de los ejércitos. Y cuando nosotros nos levantamos y reconocemos
y tomamos esta autoridad, oh, aleluya, nosotros vamos a poder derribar todo lo que venga contra nosotros, porque sabemos a quién estamos sirviendo. No estamos sirviendo a un Dios chiquito que no puede hacer nada. Estamos sirviendo a un Dios grande, poderoso, que es poderoso para hacer cualquier cosa. Él dice su palabra, así como les dije, Él exhibió públicamente, derribó todo principado, toda potestad cuando Él fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Oh, si somos sus hijos, ¿entiendes esto? Cuando hay un hijo, él tiene una herencia, su padre tiene un testamento y lo tiene escrito en ese testamento. Ese hijo es coheredero, es parte de ese reino, es parte de esas ganancias, es parte de lo que su padre posee. Nosotros no podemos caminar como huérfanos, no podemos caminar como hijos que no saben quién son en el Señor. Por eso es necesario que nosotros tengamos una relación con el Señor, que escudriñemos su palabra, porque su palabra es vida, su palabra es una espada de dos filos que nos va a transformar, que nos va a enseñar, que nos va a instruir, que nos va a redarguir, que nos va a moldear, nos va a transformar. Amén. Amén. Eso es tiempo que ese pueblo se levante, entendiendo la revelación que el Señor está hablando. Aleluya. Pero sabemos que para nosotros caminar en esa autoridad hay un código en el cielo. Y es que para que nosotros podamos operar en esta autoridad, tenemos que estar sometidos en obediencia. Santiago 4:7 nos habla de esto. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús siendo Dios, se sometió, se humilló, se fue hasta lo más bajo, a lo sumo, pero fue glorificado porque en Él hubo una humillación, hubo una obediencia para ir a esa cruz del Calvario. Y así como tú y yo tenemos que caminar, es necesario que nosotros caminemos en esa obediencia, que estemos sometidos a lo que dice su palabra, que caminemos en obediencia, para que nosotros podamos caminar en esa autoridad. Le recuerdo lo que dice Lucas 10:19, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La misma autoridad que le fue dada al Señor, así el Señor nos ha entregado como hijos, que nosotros caminemos en esta autoridad.